principios de los años 70, en el poblado de Guanajuato, el sueño eterno de seres de ultratumba fue turbado por un equipo de filmación, dando inicio a la leyenda. Es a partir de entonces que calles, callejones y túneles del antiguo Real de Minas se vieron invadidos por un cortejo de espectros apergaminados, todos en busca de venganza. La historia no inicia precisamente así, pero definitivamente la película Las momias de Guanajuato sigue siendo un fenómeno de culto, sobre todo por la presencia de tres de los más célebres ídolos del pancracio mexicano: Blue Demon, Mil Máscaras y por supuesto Santo, el enmascarado de plata. Haremos un recorrido por los rincones de la capital guanajuatense, que quedaron plasmados en una de las mejores películas de luchadores del cine nacional, y que al igual que las momias que reposan en sus vitrinas, se volvería legendaria. La hora de mi venganza ha llegado. Nuestro relato no da inicio en Guanajuato como podría suponerse, sino en Guadalajara, muy cerca de la famosa glorieta Minerva, que para nuestro infortunio permanece enclaustrada entre andamios. Se localiza una de las sedes del Festival Internacional de Cine que cada año se realiza desde hace más de 30. Allí nos esperaba Rogelio Grasánchez Jr. Es hijo de uno de los productores más reconocidos del cine nacional, que desde los años 70 realizó bastantes películas de acción, sin que faltaran las de luchadores, logrando en varias de ellas reunir a los más grandes ídolos del cuadrilátero en una sola película. La primera fue Los Campeones Justicieros, con 5 luchadores, porque por primera vez se reunió en el cine mexicano un grupo de superhéroes, de 5 luchadores enmascarados, que era el Blue Demon, el Mil Máscaras, Tinieblas, el Médico Asesino y la Sombra Vengadora, que por cierto el Médico Asesino lo resucitó mi papá para esa película porque ya había muerto. Le pusieron la máscara al gran Marcos, que era un luchador así grandote y fuerte, y después Las momias de Guanajuato. Dentro de las actividades del festival, Agra Sánchez presentó su libro más reciente, El enigma de los 6 lunares, ficción que surge de la vida en los sets cinematográficos, muy cerca de su padre y de los héroes del ring. Es la historia de un niño, que fui yo a los 10, 12 años, y bueno, que su papá produce películas, trae a los luchadores a un pueblo, filman las películas, y a fin de cuentas este niño tiene un proyector y que las pasa las películas al público de ahí, del pueblo. Por supuesto que en el libro de Agra Sánchez se hace mención de los pormenores de la filmación de Las momias de Guanajuato, considerada una de las mejores películas del género de luchadores. La mayor parte del rodaje, como es evidente, se desarrolló en algunos de los lugares más emblemáticos de la antigua ciudad. Si quieren descubrir al asesino, mañana a medianoche, vigilen la Lóndiga de Granaditas. Su elenco reunió a 3 de los mejores gladiadores del ring, que ya contaban con una carrera consolidada en el cine mexicano: Blue Demon, Mil Máscaras, y ya al final de la cinta, milagrosamente aparece el Santo, asunto que molestó al demonio azul, tal y como lo narra Rogelio Agra Sánchez en su libro. Pues en este capítulo de Ahí vienen las momias, estoy hablando sobre Blue Demon. Dice, alegó que los verdaderos héroes de la película eran él y Mil Máscaras, pues sudaron la gota gorda surtiéndose a más de 10 momias a la vez. Según Blue Demon, el sueldo que recibió el enmascarado de plata fue descaradamente mayor al de los otros 2 luchadores. Peor todavía, el Santo trabajó solamente 1 día y medio, mientras que Blue y Mil se pasaron 4 semanas en friega. El cortejo de horripilantes momias son encabezadas por el misterioso Satán, que surgió de entre las tinieblas para vengarse de un antepasado del enmascarado de plata. El luchador que personificó a Satán, el más alto de todos los luchadores de México, ¿no? Que bueno, que ya sabemos que él fue Manuel Leal, que es su nombre oficial Tinieblas. Sí. Después sería Tinieblas. Después fue Tinieblas. Yo me vengaré. Recuerdo que antes de ir a todo el equipo a Guanajuato, fuimos en una camioneta, el director, mi papá, el fotógrafo y el chofer. Desde arriba en el Pípila se empezaron a dar cuenta de cómo iba a ser la acción de la película, en qué lugares, y el fotógrafo tomó nota para llevar ahí las cámaras, ¿no? Al principio de la película de Las momias de Guanajuato hay una panorámica de la ciudad
tomada desde el mirador del Pípila. Inaugurado en 1939, el monumento al Pípila nos recuerda que la histórica ciudad de Guanajuato, además de ser patrimonio de la humanidad, fue uno de los escenarios más importantes de la lucha por la independencia de México. La región que ocupa actualmente la capital guanajuatense fue llamada por los chichimecas lugar de metales. A mediados del siglo XVI, los españoles descubrieron sus minas, ricas en oro y plata, convirtiendo a Santa Fe de Guanajuato en uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España. Justo al frente de la Catedral Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato se ubica la Plaza de la Paz, con su monumento central inaugurado en 1903. Es creación del aguascalentense Jesús Fructuoso Contreras. El lugar se prestaba para charlar con Rubén Navarro, de amplia trayectoria en la televisión. Es un gran apasionado del séptimo arte y, por supuesto, del cine de luchadores. Prácticamente el inicio de la película de Las Momias de Guanajuato es un tour turístico. Cuando hay las negociaciones para filmar la película de Las Momias de Guanajuato, que es en realidad el nombre original, mucha gente la conoce. Santo contra las Momias. Santo contra las Momias. Que ojo, ese fue el título con el que se estrena en Europa. Y la idea en un inicio surge porque pues se quería aprovechar el tema de que el museo tenía poco tiempo. Creo que es la producción Sagra Sánchez. Descubrieron que por ahí podía haber una beta muy interesante, no solo por el tema de las momias, sino por el tema turístico. Guanajuato en ese sentido, 4 minutos dura la escena inicial de este recorrido que nos hace ese recorrido turístico, ¿no? Que pasa por aquí precisamente a un costado. Es una de las tomas precisamente que se utilizan aquí en la Plaza de la Paz. ¿La música de quién es? De Gustavo César Carrión. Estos pianos de repente que aturden y que saturan demasiado. Es parte de las películas de luchadores, al estilo, ¿no? de Juan Torres, digamos, ¿no? De alguna manera. Y cuando ya estás todo relajado dices, bueno, de repente viene el ¡bum! Abruptamente cortan al panteón. Al panteón de Santa Paula con una música de un suspenso que todavía no sabes por qué. El típico organillo. No, del fantasma de la ópera. Exactamente. Por aquí, señoras y señores. Pasen, pasen, es por aquí. El histórico Panteón de Santa Paula fue, por obvias razones, el lugar ideal para rodar varias escenas de la película, incluyendo la épica batalla final contra las horripilantes momias. Mi máscaras. Ve por las pistolas que están en el asiento de mi carro. Sí, voy. Tómalo. Yo siempre me he preguntado, y tengo que aprovechar, porque yo desde chiquillo me encantaban las pistolas que lanzaban llamas. Ese efecto, ¿cómo lo realizan? Las pistolas tenían algo como de gasolina o algo, y cuando apretaban, les prendían, hacían el efecto de los muchachos de efectos especiales, y sí prendían las pistolas, pero aparte les añadieron en un efecto óptico, ya en el laboratorio les añadieron más lumbre, entonces se ve aquello impresionante, porque sí se ve que queman a las momias, ¿no? Que se están ahí achicharrando. El Museo de las Momias forma parte del antiguo Panteón de Santa Paula y, por supuesto, es el sitio de donde brota la idea para contar la historia que se desarrolla en la afamada cinta de luchadores. Para nosotros, pues la película de Santo contra las Momias, Mil Máscaras, Blue Demon, pues es algo muy especial, pues nos ha traído bastante turismo a la ciudad de Guanas. Detrás de la máscara del santo se oculta Feliciano Martínez Corona. Por años se ha dedicado a la venta de charamuscas, un dulce típico de Guanajuato, inspirado en las populares momias. Combina su actividad contando a los turistas los orígenes del museo, que se sabe al dedillo. Hace 37 años la entrada era por el cementerio Santa Paula, una puerta de 4 metros de ancho, 10 de altura. Cruzaban las tumbas del cementerio, bajaban 16 escalones en forma de caracol. Por aquí, pero con mucho cuidado. Estos escalones están muy juntos.
Hoy el acceso al Museo de las Momias tal vez sea menos atractivo que en el pasado. Con un promedio de 700,000 visitantes por año, el antiguo recorrido que atravesaba el panteón se volvió poco práctico e inseguro. Es tal el interés por conocer la exhibición que frecuentemente las momias son motivo de reportajes para televisoras de talla internacional. En compañía de la directora del museo, Paloma Robles Lacayo, conocimos las instalaciones, iniciando por el pasillo que conduce a la célebre escalera de caracol, ahora fuera de uso. Esta era la entrada original desde el panteón. Para mí tiene un valor simbólico muy importante porque nos encontramos en un museo de sitio, en un lugar en el que podemos apreciar una colección patrimonial justo donde fue descubierta. Ahora estamos parados donde antes estaban paradas las momias y estamos debajo de gavetas habitadas por cadáveres. Así que este punto refrenda su condición de museo de sitio y representa el único vínculo formal entre el panteón y el museo. En 1861 se inaugura el Panteón Municipal de Santa Paula, el primer panteón civil de la ciudad. Que está aquí a un costado, ¿no? Exactamente, que es nuestro vecino íntimo. Entonces ocurre que el reglamento desde el principio señalaba que los cuerpos podían permanecer en los espacios por un tiempo de 5 años, por quinquenios. Al término de ese quinquenio, la autoridad municipal podía exhumar el cuerpo y reutilizar el espacio. Entonces fue así como descubrimos que los cuerpos se momifican. Desde el principio aparecieron cuerpos momificados, es decir, si se inaugura en 1861, ya tenemos el primer cuerpo en 1865. Y es alguien de origen francés que... Este que vemos aquí. Exactamente, que es el cuerpo que tenemos aquí junto a nosotros. Esta exhibición en realidad es mucho más antigua, de antes de 1900. Sabemos que en 1907 se contaba con 87 cuerpos momificados. Al principio era un negocio clandestino de los sepultureros y se podían apreciar los cuerpos sin intervención de vitrina alguna, sin no directamente, había museo, como entre tú y yo. Señores, vuelvo a insistir en que observen ustedes las caras de angustia de estas momias. Se institucionaliza como un recorrido al que se accede por la escalera de caracol. Entonces ya como tal se establece el museo hace aproximadamente 45 años, cuando viene la película. Hace 100 años este hombre fue un famoso luchador. La momificación de este cuerpo no obedeció a componentes químicos de la tierra, sino a un pacto diabólico que su poseedor tuvo en vida. ¿Sí hubo un antes y después de la película Las momias de Guanajuato para este museo? Sin duda marcó un hito, y también quiero comentarte que todavía el año pasado llegó un visitante con una máscara y me dijo: tengo años esperando el momento de tomarme una fotografía con la máscara junto a una momia. Entonces me dio muchísimo gusto, estamos hablando de hace más de 40 años y el visitante todavía trae el referente en su memoria, pero sí hay que reconocer el mérito de la proyección y la difusión que haya representado para este museo. Y bueno, como dato curioso, también te comento que tu servidora y el santo nacimos el mismo día, así que yo sospecho que nuestro momidestino estaba escrito. La gente viene a apreciar un patrimonio de Guanajuato, patrimonio cultural de Guanajuato, y por eso nos hace tan felices que el Museo de las Momias de Guanajuato sea uno de los 3 museos más visitados del país. Es un lugar obligado a visitar. Sin duda, y el museo es una de las 100 atracciones imperdibles de México. No sería la última vez que las afamadas momias aparecerían en una producción cinematográfica. Unos años después de la película de Luchadores, el cineasta alemán Werner Herzog las filmó para la secuencia inicial de Nosferatu el vampiro, remake del clásico de 1922. En dicha secuencia, es evidente la presencia de algunas de las momias más inquietantes, tal y como se exhibían originalmente en los pasillos del macabro museo. Carlos Montreal ha dedicado gran parte de su vida al Museo de las Momias como guía de turistas. Una de las películas que le dio mucha publicidad a este lugar es cuando en 1971 se comienza a filmar la película El Santo contra las momias de Guanajuato. A nuestra invitación de charlar sobre la película, aceptó gustoso, pues conserva gratos recuerdos del rodaje y de los lugares que sirvieron de locación, como es el caso de la conocida Plaza del Baratillo. Ahorita nos encontramos en una de las plazuelas más hermosas con los cuales cuenta la ciudad de Guanajuato. Al fondo tenemos
la Fuente del Baratillo, un lugar sumamente emblemático para la ciudad de Guanajuato. El mote de Baratillo le viene desde la época colonial, cuando se instalaba un tianguis que ofrecía mercancías a precios económicos. Originalmente, su fuente de bronce florentino se situaba en el espacio que hoy ocupa el Monumento a la Paz. Como en muchos sitios de Guanajuato, la plazuela tiene su propia carga de leyenda. Por obvias razones, fue el escenario perfecto para rodar una de las escenas de acción más memorables de las momias de Guanajuato. Creo que usted estuvo ahí como observando la filmación. Efectivamente, pues yo era un pequeñito y pues lógico impresionado con este personaje, el santo, y efectivamente estuvimos presentes cuando estaba rodando la filmación. ¿Lo vio de cerca al santo? Sí. Sí, una persona muy agradable. Accesible. Muy cortés, muy accesible. ¡No disparen! ¡Pueden matar a un inocente! Hay una escena donde se tienen que caer las momias y cámara, acción, y vienen las momias corriendo y se van cayendo todos menos uno, el del final, que estaba lejos. Él en vez de caerse, levantaba las manos y hablaba en voz alta, Entonces le echaron a perder la toma al director, esa momia que andaba ahí loca, ¿no? Y le tuvieron que repetirles. No, les dice, corte. Y dice el director, ¿qué no me oyes? Cáete. Se quita la máscara de la momia y dice, perdón, señor director, yo entendí cante. Guanajuato ha cambiado bastante, inclusive pues no se encontraba el Ágora del Baratillo, anteriormente se encontraba aquí un bar muy famoso, el Bar Incendio, sí, que ya fue cambiado a otro lugar, que inclusive efectivamente ese bar aparece también en la película y muchas personas que lamentablemente ya se nos adelantaron en el camino. Yo sí me atrevería a comentarte que Guanajuato era uno antes de la película y posteriormente después de esa película. ¡Estas momias son indestructibles! ¡Huyan! Los realizadores de las momias de Guanajuato supieron aprovechar el encanto y la atmósfera de misterio que encierra la ciudad, sobre todo al caer la noche. Según Rogelio Agra Sánchez, para fotógrafos y técnicos fue todo un reto iluminar cada uno de los exteriores seleccionados. Tenían que llevar cables especiales para que hubiera suficiente alumbrado. Los callejones tan largos, ellos se las ingeniaban para que quedara bien alumbrado. Estábamos ahí todas las noches viendo la filmación, yo tomando algunas fotos y cuidando a mi hermano porque Julio era un niño y él sale en la película como el hijo de Blue Demon. Ya eres un hombrecito. Por lo tanto, quiero que aprendas a portarte como tal. Pero yo quiero ayudarte a descubrir al verdadero asesino. La mayoría de las escenas nocturnas que se filmaron para la película son lugares característicos de Guanajuato. La ya comentada plazuela del Baratillo, la histórica Alhóndiga de Granaditas, tan ligada a la independencia de México, así como la bellísima escalinata de la universidad. Supongo que gente de Guanajuato participó de extras, ¿no? Mucho, sí, las estudiantinas y la gente que aparece en las escalinatas de la universidad, que por cierto ahí salgo yo de extra también entre el público, aplaudiéndole a la estudiantina de la universidad. Para otra escena importante de la película, se hizo uso de otro sitio alegórico de Guanajuato. En la toma se logra apreciar parte de la fachada del teatro principal y el callejón contiguo. El recinto es el primer teatro de la ciudad, construido en el siglo XVIII. Actualmente es una de las sedes principales del Festival Internacional Cervantino, y en el que, por cierto, el 21 de enero de 2015 se realizó la premier de la cinta Eisenstein en Guanajuato, filmada en la citada ciudad, bajo la dirección de Peter Greenaway, rodaje del que sin duda hablaremos en otra ocasión. Retomando el tema de las momias y ubicados en el lugar que sirvió como set de filmación, continuamos la charla con Carlos Montiel, ahora en compañía de Rubén Navarro. Mira, mira esa sombra. ¿Le tocó ver también esta escena aquí? Sí, también. La cámara estaba del otro lado de la calle, llega Mil Máscaras y Blue Demon, sí, y suben las escaleras. Exactamente, hacia arriba.
estaban entrenados para hacerlo, ¿no? Porque sí se ven bastante difíciles. Ellos llegan precisamente, como bien comentaba, se paran al final de la escalinata y suben. Por todo esto, perseguidos por la policía y bien escondido en el automóvil el hijo de Blue Demon en la cima. Sí, efectivamente. Exacto. Es que seguramente nos pueden contar bastantes cosas. Claro. Nos estaba platicando precisamente de la carretera por donde se supone llega el santo a Guanajuato. ¿Qué nos puede decir de eso? Efectivamente. Quienes conocen Guanajuato, claro, identifican inmediatamente el error, ¿no? Efectivamente. Bueno, como dice el dicho, es película, ¿verdad? Claro. Pero efectivamente la gente aquí, los pobladores aquí de Guanajuato, perciben que el santo viene bajando por la carretera de Dolores Hidalgo, que está rumbo a Valenciana. Y ya posteriormente, cuando él va entrando, ¿sí?, entra por los Pastitos, que es completamente un sentido opuesto. Ahí es donde precisamente la gente, no, pues es que no entró por donde debería de haber entrado. Pero como te digo, al fin y al cabo, película. Es película. Y es un dato curioso de todo efectivamente. De cómo se arma, digamos, una película. Efectivamente. Mira, santo, ya vamos llegando a Guanajuato. Con respecto a la escena que menciona don Carlos, salta a la vista otro singular error de continuidad. Si observamos bien, santo y acompañante van llegando a Guanajuato con luz de día. En tanto, toda la acción previa con Blue Demon y Mil Máscaras transcurre por la noche. O ese genial momento en la plazuela del Baratillo, donde se aprecia con claridad al cinefotógrafo corriendo de espaldas entre los extras. Detalles como estos son característicos de las películas de luchadores, realizadas con recursos limitados, pero eso sí, un cine muy honesto. Esas películas tienen algo especial que, aunque fueron hechas nada más para ser explotadas en ese momento, con el tiempo se volvieron en objeto de culto. El público siempre se asombra de esas por esas películas, no sé, tienen una magia, ¿no? un hechizo. Un gustazo, un placer, un honor haber revivido esta película de las momias de Guanajuato, y sobre todo a alguien que ama este tipo de películas. No vayas a llorar. No, estoy yo encantado aquí, estoy yo maravillado con las locaciones. Dejamos la ciudad de Guanajuato con la certeza de haber recorrido los escenarios más importantes que aparecen en la película. Sin embargo, información adicional proporcionada por Paloma Robles Lacayo, directora del Museo de las Momias, nos llevaría a conocer un espacio más, curiosamente relacionado con la filmación que nos ocupa. Localizado a espaldas del Cerro del Cubilete, el parador turístico Sangre de Cristo cuenta entre sus atracciones con el Museo de las Momias Viajeras. Además de exhibir los restos de 36 cuerpos áridos, dedica una sección a la memoria de la cinta Las Momias de Guanajuato. Aurora Orozco Sánchez, encargada de la operación del parador, nos explica el origen del complejo turístico. Bueno, este parador se inauguró el 25 de julio del 2015 y forma parte de un circuito de paradores en el estado. Este es el primero que se pone en operación. Las mismas momias provienen del mismo panteón, que es el Panteón de Santa Paula. Y aquí se exhiben las 36 momias que viajaron al extranjero, que fueron exhibidas, fueron estudiadas. Se logró regresar a las momias de Guanajuato y encontraron un recinto en este parador para ser exhibidas. Y además hay una exposición que trata de presentar la historia que va unida con el santo y la película del santo contra las momias de Guanajuato. Lo que más llama la atención es el ring y el poderte tomar la foto con una figura del santo y poder apreciar un segmento o un extracto de la película, la famosa película. Los niños o la gente que no la conoce pueda tener una idea de esta película y pues la gente que la conoce, pues recordarla, ¿no? Sin lugar a dudas, este museo representa para quienes lo visitan un merecido homenaje a la figura del santo y a la película Las Momias de Guanajuato. A la distancia de más de 40 años, en las calles y túneles de la ciudad capital, todavía se escucha el eco de aquella recordada filmación que lanzó a la fama a sus enigmáticas momias, que continúan impasibles en sus vitrinas, a la espera de su próximo despertar
Y nosotros, como temerosos y simples mortales, rogaremos que cuando llegue ese momento, surja un nuevo héroe del cuadrilátero para defender a la humanidad de tan terribles seres. Esta fue una producción de Canal 26.